Hola, bienvenidos a Maficon, otro día más. Hoy toca magnetismo, ¿vale? El problema de hoy lo que nos dicen es lo siguiente. Nos dan una bobina y nos dan una serie de datos de esta bobina. Nos dicen cuál es la sección, el diámetro, mejor dicho, del cable que forma esta bobina. Dicen que es 0,2 milímetros. Nos dan la longitud de la bobina, 5 centímetros. El radio de esta bobina, que es 2 centímetros. Y que la hemos conectado a una diferencia de potencial de 4,5 voltios. Y la pregunta que nos dicen es: calcula el campo magnético que esta bobina crea en su interior. Acordaros que para calcular el campo magnético que crea una bobina en su interior, esta es la ecuación que nos permite calcularlo. Sería la permeabilidad magnética, el número de espiras dividido entre la longitud y la intensidad que circula por la bobina. Y nos piden que calculemos el campo magnético en dos situaciones. Si esta bobina está en el vacío, con lo cual esta mu será 4pi por 10 elevado a la menos 7 teslas por metro partido por amperio. Y también nos piden si en el interior de la bobina, en lugar de haber el vacío, hubiera un núcleo de hierro dulce. ¿De acuerdo? En este caso la permeabilidad magnética sería de 1,57 por 10 elevado a la menos 3. Entonces vamos a empezar primero viendo el sentido que tendría ese campo magnético. Para eso debemos aplicar la regla de la mano derecha a una bobina. ¿Cómo funciona esta regla? Pues bien, los dedos debéis colocarlos de forma que me indiquen el sentido en el que la corriente circula, ¿de acuerdo? Tal y como hemos dibujado esta bobina, la corriente circula en ese sentido. Por lo tanto, si aplico la regla de la mano derecha, la intensidad de la corriente circularía así, mis dedos irían hacia adentro, ¿no? El pulgar me indicaría el norte del campo magnético que crea la bobina. Por lo tanto, si lo dibujamos en otro color, tendríamos que las líneas de campo, acordaros que las líneas de campo magnético siempre salen hacia el norte, ¿de acuerdo? Y entrarían por el sur, que sería en este caso. O sea, este sería el norte magnético, salen de aquí y entran por el sur. Si dibujamos alguna más, pues tendríamos igual, o otro igual así, ¿de acuerdo? Este es el sur, este es el norte. Salen por aquí y por el interior irían así, ¿de acuerdo? Vale, este sería el sentido que tendría el campo. Es decir, el norte estaría para allá y el sur estaría para allá. Campo magnético que crea la bobina. Entonces, para poder calcular el valor del campo, en primer caso lo vamos a calcular en el vacío. Entonces, a ver, ¿cómo podemos calcular? Esto sería una constante, el número de espiras. ¿Cómo puedo calcular el número de espiras que tiene esta bobina? Bueno, si tenemos... nos falta un dato aquí que no lo he apuntado, que es el número de metros que tenemos de cable. Tenemos 100 metros de cable, según el enunciado, ¿de acuerdo? Vale, pues si tenemos 100 metros de cable y queremos hacer espiras, como el radio de cada espira es este, pues podemos decir, para calcular el número de espiras que podemos hacer, n, podemos decir que es los 100 metros, si los dividimos entre la longitud de cada espira. Como es un círculo, con una circunferencia, sería 2πr. Y el radio de cada espira lo debemos tener aquí. Está en centímetros, pues lo vamos a pasar a metros, que serían 0,02. ¿De acuerdo? O sea que si dividimos la longitud del cable entre lo que mide la longitud de cada espira, nos dará el número de espiras. Serían 100 dividido entre 2 dividido entre 0,02, que sería el radio, y esto dividido entre pi. Esto me da 795,7 espiras, ¿de acuerdo? Este es el número de espiras. La L la tenemos aquí, que son la longitud de la bobina. Esto quiere decir, si dividimos entre 100 centímetros es un metro, o sea que me da 0,05. ¿Vale? Ya tengo la permeabilidad, el número de espiras, la longitud, y me falta la intensidad. ¿Cómo puedo calcular la intensidad? Vale, no me la dan directamente, pero yo puedo aplicar la ley de Ohm. Yo puedo saber que la diferencia de potencial será igual a la resistencia por la intensidad. Por lo tanto, la intensidad será la diferencia de potencial entre la resistencia. La diferencia de potencial la tenemos, es 4,5. Lo que me falta es calcular la resistencia óhmica de este cable, pero lo podemos calcular, porque recordad
que la resistencia de un cable es igual a la resistividad por la longitud entre la sección, ¿sí? Pues lo podemos calcular porque sería, ¿cuál es la resistividad del cable? Es de cobre, pues la tengo aquí, 1,7 por 10 a la menos 8. Venga. ¿Cuánto mide el cable en total? 100 metros, pues por 100. ¿Y cuál es la sección? La sección consideraremos que es un círculo, entonces es pi r cuadrado, pi por el radio del cable al cuadrado. Aquí tenemos el diámetro del cable, es 0,2. Por lo tanto, el radio es la mitad serían 0,1 milímetros. Aquí la tendríamos que poner en metros, ¿vale? O sea que 0,1 milímetros, 1000 milímetros sería un metro, ¿no? 10 a la 3 y un metro. Por lo tanto sería 0,1 entre 1000. Esto me da 1 por 10 a la menos 4, o sea, 10 a la menos 4 metros. ¿De acuerdo? Esto es lo que tendría que poner aquí. Pi por el radio al cuadrado. Cuando haga esto, pues tendremos la resistencia. Vamos a calcular la resistencia, que serían 100 dividido entre pi, y esto dividido entre 10 a la menos 4 al cuadrado. Y esto me da, vamos a volverlo a hacer, a ver, 1,7 por 10 elevado a la menos 8 por 100, esto dividido entre pi, y esto dividido entre 1 por 10 elevado a la menos 4 al cuadrado. Me da 54,11. 54,11 ohms, que es lo que iría aquí, ¿de acuerdo? Si hacemos esta operación, tendríamos ya por fin la intensidad que circula por la bobina, que serían los 4,5 dividido entre los 54, me daría 0,083. 0,083 amperios. Vale, ya tengo todos los datos. Por lo tanto, ya podría calcular el campo que crea. Tengo la intensidad, tengo el número de espinas, tengo la longitud y lo tengo todo. Calculamos vamos a calcular el campo magnético en el vacío. ¿Vale? Venga, voy a borrar la bobina y la veremos aquí arriba. Venga, borro la bobina y tenemos. En el primer caso, en el vacío, ¿cuál será el campo? Pues nada, será la permeabilidad magnética del vacío, que es 4pi por 10 elevado a la menos 7, el número de espiras, que es 795,7, la longitud de la bobina, que es 5 centímetros, y multiplicado por la intensidad, que es 0,083. O sea, es decir, si esta operación obtendremos el campo que crea la bobina si estuviese en el vacío, que sería 4 por pi por 10 elevado a la menos 7 por 795,7 por 0,083 y esto dividido entre 0,05, y esto me da 1,66 por 10 a la menos 3, ¿vale? 1,66 por 10 elevado a la menos 3 teslas. Este sería el resultado del apartado A. ¿De acuerdo? Y el apartado E es exactamente igual. Borramos esto de aquí. Pero lo único que cambiará es la permeabilidad magnética. Si le metemos un núcleo de hierro, pues tendremos un campo magnético más intenso. Esto sería, en vez de este valor que es en el vacío, pondríamos el valor en el hierro. Serían 1,57 por 10 elevado a la menos 3 por el número de espiras dividido entre la longitud de la bobina por la intensidad. Si hacemos esto, tendremos el valor del campo, no en el vacío, sino con un núcleo de hierro. Sería 1,57 por 10 elevado a la menos 3 por el número de espiras, ¿de acuerdo? Dividido entre la longitud de la bobina y por la intensidad. Y esto me da 2,073. 2,073 teslas. Como podéis ver,
la intensidad del campo ha pasado de ser 1,6 por 10 a la menos 3 a ser 2 teslas. Ha aumentado en más de 1000 unidades, ¿de acuerdo? Por ello es por lo que en los electroimanes, dentro de las bobinas, se suele poner un núcleo de hierro, porque multiplica el efecto del campo magnético. Pues bueno, hemos terminado. Espero que os haya ayudado y nos vemos en el siguiente problema. Chao.